Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que son parte de las transmisiones de SMI Reforma El Salvador. En esta mañana de este día 22 de febrero tendremos el acostumbrado culto matutino. Y para poder hacerlo queremos invitarles a que hagamos una oración a nuestro Padre Celestial para poder tener la reflexión de esta mañana. Padre nuestro que está en el cielo, alabado y glorificado sea su santo nombre. En esta hora, querido Dios, le damos las gracias por habernos permitido contemplar la luz de un nuevo día, por haber dado las fuerzas, la salud, el trabajo, Señor, las oportunidades que día con día son parte de nuestras vidas. No tenemos cómo pagarle ni cómo mostrar nuestra gratitud, pero queremos pedirle, Señor, que en esta mañana, con el consejo de su palabra, podamos emprender este día con su bendición y con su protección. Que el consejo de su palabra sea un estímulo para cada uno de nosotros y un consuelo, un recordatorio importante, una exhortación necesaria para todos los que tratamos de hacer su santa voluntad. Acompáñenos, Señor, y bendiga su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, es un placer para mí estar delante de ustedes y tendremos una reflexión muy interesante que está titulada Vindicadores de la Ley de Dios. Un tema muy interesante, el cual trataremos de darle sentido en esta hora, claro, explicado no por un pensamiento personal netamente, sino por lo que la misma palabra de Dios y el espíritu de profecía tratan de indicarnos. La palabra de Dios dice en el libro de Santiago 1:25 lo siguiente: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Amén. Un vindicador, queridos hermanos y amigos, es aquella persona que defiende o está en favor de alguien que se ha hecho una acusación contra él, con el que se ha levantado una calumnia. Quien defiende a esta persona que ha sido acusada falsamente es considerado como un vindicador. Esa es la idea que nos da el diccionario acerca del concepto de vindicar. Recuerden que nuestro tema es vindicadores de la ley de Dios. Pero, ¿por qué necesita ser vindicada la ley de Dios? Empecemos quizás pensando acerca de los beneficios que conlleva tener una ley y pensemos en una nación. ¿Qué beneficios puede tener una nación al tener leyes? O en una pregunta quizás más fácil de responder, ¿tienen leyes los países de nuestras naciones, de todo el mundo? Claro que sí. Todas las naciones tienen leyes. Ahora lo hacen para que haya un equilibrio, para que haya una forma de poder regular y poder medir la justicia y las sanciones hacia las personas que tal vez quieren conducirse de la manera que a ellos les plazca. Podríamos decir entonces que una nación sin leyes eh, sería un caos, no podrían tener un sistema que pudiera ser funcional y que proveyera un desarrollo económico, social, político, no podría ser. Las leyes, está demostrado que en el mundo se necesitan leyes. Hay diferentes clases de leyes. Encontramos las leyes inclusive de la salud, las leyes de la naturaleza, que las cuales se rigen todos los astros, ¿verdad? Nuestro mundo. Tenemos un sinfín de ejemplos por los cuales podemos ver que todo requiere un equilibrio. Para que haya un equilibrio se necesita ley. Inclusive en nuestro país, ¿verdad? Una forma de poder comprender este concepto es el hecho que también para todo hay normas. En una escuela, cada institución educativa tiene reglamento interno, una empresa también tiene que tener reglamentos internos, los que conducen un vehículo tienen también que sujetarse a un reglamento de tránsito, etcétera, etcétera. Un ejemplo claro de por qué las leyes son importantes y son el fundamento del gobierno de las naciones, lo tenemos, por ejemplo, ¿verdad?, en los países europeos. eh,
tienen leyes y seguridad de la que gozan sus habitantes, ¿verdad? Pero ese equilibrio del que gozan estos países es verdad porque los ciudadanos de dichos países se sujetan estrictamente a lo que norman esas leyes. En otras palabras, las leyes son observadas, son cumplidas. Ahora, pero nosotros tenemos que considerar no solamente las leyes terrenales, aunque debemos como creyentes, como cristianos, observar los reglamentos de nuestro país, los reglamentos de nuestras instituciones terrenales, hay una ley superior, la cual el ser humano ha querido desconocer, y es la ley de Dios. Por eso es que Santiago, en el capítulo 1:25, que es el versículo que hemos meditado en un principio, él dice algo muy interesante, son diferentes ideas, y dice primeramente, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. Interesante la expresión que utiliza. ¿Qué es mirar atentamente? Quizás podríamos decir que mirar atentamente es analizar, es tratar de comprender qué es lo que significa, tratar también de entender por qué es que existe esa ley, qué es lo que busca la ley. ¿Será que solamente la ley busca prohibiciones o esas condiciones, prohibiciones o normas son para un beneficio mío y de aquel que las observe también? Pues en realidad el hecho de que el apóstol diga que debe ser observada atentamente la perfecta ley. Cuando hablamos acerca de esta perfecta ley, nos tenemos que llegar a la conclusión que es la ley de Dios, los 10 mandamientos. Una ley que también es llamada la ley de la libertad. ¿Por qué es llamada ley de la libertad? Para que podamos comprenderlo quizás en conceptos básicos, es porque, mis queridos hermanos y amigos, la ley de Dios, aunque es la norma, es la condición por la cual el Señor también mide la fidelidad, el amor de cada uno de sus hijos y que también mide la forma como nosotros amamos a nuestros semejantes, somos libres de poder observarla. Nadie muere al desobedecer la ley de Dios hasta este momento. Pero cuando hablamos acerca de la ley de la libertad no quiere decir tampoco que vamos a hacer lo que nosotros se nos plazca sin tener consecuencias. Claro que habrá consecuencias. Esa ley de la libertad, aunque su forma de aplicación va a depender de la conciencia, del reconocimiento de cada ser humano a la autoridad divina, el que la desconozca, el que sienta que la libertad le indica que no está obligado a cumplirla, tendrá consecuencias. Y por eso es que en este sentido podríamos decir también de que hay que mirar con atención a la perfecta ley de Dios y que aunque la Biblia me dice que es una ley de libertad, claro que nos da libertad. Podríamos decir, somos libres para obedecerla, somos libres, si las obedecemos por esa libertad, recibiremos recompensa y la bendición de Dios. Claro, también, si la desobedecemos por esa libertad que nos insinúa el versículo, entonces también tendremos consecuencias perjudiciales por no haber vivido conforme a lo que la ley nos dice. Ahora, también este versículo nos dice que hay que perseverar en ella, ser constantes. Más allá de lo que podamos pensar acerca de la ley de Dios, no es solamente un yugo difícil de llevar. No fue el propósito de Dios establecer una ley para volver infeliz al ser humano. Al contrario, es comprobable que se necesitan leyes para que haya una libertad, ¿verdad?, equitativa. Esa libertad que nos indica la ley es una libertad que tiene un límite, no es una libertad absoluta. ¿Qué quiero tratar de decir con esta expresión? Es que esa libertad tiene un límite. ¿Y cuál es ese límite? Ese límite me lo demarca ese punto en el cual inician los derechos de mis semejantes. En otras palabras, esa libertad estará limitada en el punto de que yo ya esté perjudicando a otra persona. Entonces, cuando esa voluntad mía, esos deseos que muchas veces tenemos, me conlleven a hacer daño a mi semejante o a desobedecer la voluntad de Dios, entonces yo ya no estaré bajo libertad, sino estaré bajo libertinaje. Ahora, ¿cuánto tiempo debo de considerar observar la ley de Dios? En todo momento.
Por eso es que la palabra de Dios dice que hay que perseverar en ella. Eso es lo que dice Santiago. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de su palabra. No nos gusta a los seres humanos estar regidos, nos incomoda el sentirnos que estamos siendo coaccionados o forzados a hacer algo que no es lo que nos nace por impulso. Pero pongámonos a considerar el aspecto de la ley desde otra perspectiva. Por ejemplo, eh, pensemos de que no es obligación observar la ley de Dios. Pensemos de que si ya hubo alguien que dijo de que no debemos de observarla, entonces continuemos con ese mismo pensamiento. ¿Qué pasaría entonces? ¿Quiénes serían los beneficiados? Recordemos que las leyes condenan y prohíben, por ejemplo, el asesinato. La ley condena y prohíbe las violaciones. La ley condena y prohíbe los robos, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros pensáramos que podemos entonces dejar de considerar las leyes terrenales y sobre todas las cosas la ley superior que es la ley de Dios, entonces los que serían beneficiados son estas personas que provocan tantos males a la mayoría común. Por ejemplo, si dijéramos de que la ley debe ser olvidada, debe ser abolida, entonces los beneficiados serían los asesinos, los ladrones, los violadores, los adúlteros, los fornicarios, en fin, todo ese tipo de personas que quieren vivir bajo su propio criterio de pensamientos no santificados. Ahora, quiere decir entonces que esa postura que proclama que la ley de Dios está abrogada y no está vigente para la raza humana, ¿de dónde proviene? ¿De qué mente surge este pensamiento? Sin lugar a dudas, tenemos que llegar a la conclusión que es un pensamiento satánico, es el adversario, el diablo, el que trata de introducir en la mente del ser humano que la ley es algo perjudicial, que es algo que no nos deja ser felices, que es algo que nos frena, que nos encadena. Pero no es así, mis queridos hermanos y amigos. Tenemos que entender que todo ser humano tiene derechos, tiene obligaciones, tenemos privilegios, tenemos límites, porque si no hubieran límites, si no hubieran eso, ¿quién, que un ente o una regla superior moral que rija esos límites, entonces predominaría la injusticia, predominaría la inmoralidad, predominaría una serie de sucesos que causarían un caos irremediable en la humanidad. Ahora, y usted que ve la sociedad actual, se dará cuenta que el mundo, por eso es que se encuentra en tal condición, porque está luchando por vivir sin ninguna restricción, sin ningún límite. La gente quiere vivir sin ningún freno, pero todo eso es porque esos vindicadores de la ley de Dios no se manifiestan. ¿Quién tiene que ser ese vindicador? La ley ha sido tratada con injusticia. El carácter de Dios ha sido desfigurado también por los que profesan ser cristianos. ¿Por qué ha sido desfigurado? Porque no vivimos en base a lo que la norma de Dios nos indica, porque no miramos atentamente la perfecta ley de la libertad, porque no perseveramos en ella, porque escuchamos, entendemos de que hay que cambiar nuestras vidas, pero ese cambio que me lo indica la ley de Dios, yo no estoy dispuesto a sujetarme a ello. Ahora, por eso el consejo es tan amplio, tan completo del apóstol Santiago, porque dice que hay que hacer hacedor de su palabra. Yo no solamente tengo que saber que no debo matar, que es pecado adulterar, que es pecado codiciar, que es pecado la idolatría, que es pecado tomar el nombre de Dios en vano. Eso es bueno, pero no sirve de nada si yo no estoy dispuesto a sacrificar mis deseos no santificados, mis deseos de mi carne, de la concupiscencia, para poder regirme en base a las normas que Dios me indica. Por eso es que el consejo para esta mañana, queridos hermanos, nos indica que únicamente seremos bienaventurados en la medida que estemos dispuestos a hacer lo que Dios disponga. El querer pensar de que podemos vivir sin una ley superior, el querer pensar que podemos vivir en base a lo que nuestra conciencia nos quiera regir, es un riesgo grande y es lo que está llevando a la sociedad en este punto a la decadencia tan grande en la que se está encontrando. Con toda razón, la palabra de Dios dice
que como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, que así como fue destruida Sodoma y Gomorra, sería la condición en la que se encontraría esta última generación. Queridos hermanos y amigos, concluimos con lo siguiente. La ley de Dios debe ser considerada. Esa perfecta ley, esa ley de la libertad, está para poder liberarnos de esa vida pecaminosa, está para indicarnos el modelo a seguir, esa norma de conducta que nos dará la posibilidad de que Dios, ¿verdad? Al ver esa intención, al ver esa muestra de cambio, Él pueda también darnos de su justicia, darnos de su perdón. Y por la práctica de esas normas establecidas por Dios, tengamos la condición de vida que nos dé también, ¿verdad?, un carácter simétrico al de nuestro Padre Celestial. Debemos de perseverar en ello, aunque la mayoría de las personas en esta generación rehúsen el reconocimiento de la ley de Dios vigente. Nosotros debemos de ser esos vindicadores de la ley de Dios. Debemos de ser esos defensores por escrito, verbalmente, por cualquier medio, para que podamos anunciar a las personas, podamos demostrarles, podamos dar argumentos para convencer por medio del Espíritu Santo de que la ley de Dios es eterna, que la ley de Dios permanecerá para siempre y que todos los que vivimos en esta faz de la tierra tenemos que sujetarnos a ello. Ahora, eh, hay momentos en los que tendremos que ser, digamos, convocados para vindicar nuestra fe. Habrá un momento en el que alguien nos preguntará por qué nosotros observamos la ley o qué pensamos acerca de la ley de Dios. Tendremos que ofrecer evidencias también que manifiesten de qué lado del conflicto estamos. ¿Estaremos nosotros, verdad, de parte de la ley de Dios o estaremos de parte de las tradiciones y las leyes de los seres humanos que, si bien es cierto, son más cómodas, son más convenientes, pero tendrán consecuencias tristes y definitivas e irreversibles para los que prefieran la comodidad, para los que prefieran seguir la gran mayoría, para los que quieran estar siguiendo pensamientos o filosofías humanas? ¿De qué lado quiere estar usted, mi querido amigo y hermano? ¿De qué lado estaré yo en aquel momento? Todos seremos probados como Noé lo fue probado. Aquel hombre que junto con su familia durante 120 años martilló, clavó, cortó madera, hizo todo, hizo aquella gran estructura que era muy singular en aquel entonces y fue ridiculizado por mantenerse fiel al mandato de Dios. También hoy en día, queridos hermanos y amigos, tendrán que levantarse esos Noé, esos hombres y esas mujeres que también en medio de un ambiente de corrupción, de incredulidad, que fue casi universal, hoy en día también será lo mismo. Queridos hermanos, hay una pregunta que seguramente Noé quizás se hizo en aquel momento. ¿Valía la pena estar a favor de la ley de Dios? ¿Será que en algún momento ha llegado esa duda a nuestro ser como conocedores de la palabra de Dios de decir, ¿de verdad debo de guardar los mandamientos? Pues queridos hermanos y amigos, con toda seguridad debo decirles en esta hora, es necesario obedecer la ley de Dios, porque nuestro Señor Jesús dijo que la forma de probar que le amábamos era guardando sus mandamientos. Así que, queridos hermanos, que Dios nos dé de su misericordia y que Dios nos dé de su espíritu para que tengamos un carácter determinado a hacer la bendita voluntad de nuestro Dios. El Señor les bendiga en este día, les bendiga en nuestras labores y que en todo acto de nuestra vida seamos vindicadores de la ley de Dios. En nuestro negocio, en nuestra casita, a los niños y a los jóvenes en la escuela, en la universidad, que todos estemos dispuestos, ¿verdad?, a defender los principios divinos del gobierno de Dios, que son la santa ley de Dios. El Señor les bendiga. Amén. Hagamos una oración para concluir con nuestra reflexión de esta mañana y podamos encomendar nuestras vidas en las poderosas manos de nuestro Dios. Cariñoso Padre y soberano Dios que esté en el cielo, muchas gracias, Señor, por su palabra. Muchas gracias por su santa ley, porque por medio de ella, Señor, podemos mirar, comparar nuestra vida a lo que usted demanda de cada uno de nosotros, porque por medio de ella
se nos muestra cómo debemos de tratar y considerar a nuestros semejantes. Por medio de ella también sabemos cómo podemos honrarle y cómo podemos evitar, Señor, también el deshonrarle. Gracias, Señor, por esa luz maravillosa. Ayúdenos para vivir constantemente en la observancia de ella. Ayúdenos para mantenernos con diferencia en este mundo de tinieblas, en este mundo lleno de depravación, de inmoralidad y de incredulidad. Por favor, Señor, bendiga a todos los que han sido parte de esta reflexión. Bendiga a todo su pueblo en el mundo entero, que aunque somos una minoría, Señor, lo hacemos todo con el deseo de poder representarle dignamente. Perdone nuestros pecados y supla nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos, es así como hemos llegado al final de nuestra reflexión matutina de este día. Les invitamos para que sigan, ¿verdad?, en seguimiento de las diferentes transmisiones y programaciones de SMI Reforma El Salvador. El Señor les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Amén.